amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a reparar, esto es un fotocontrol de 12 volt. Hace unos días me dejó de funcionar. Este es el que ilumina todo el sistema de iluminación que tengo alrededor de mi casa, todo a 12 volt. También se le dejo el enlace acá para que vean todo el sistema de 220 que tengo con pantalla e energía solar, digamos. Y para eso yo utilizo este fotocontrol. Directamente dejó de funcionar, así que lo vamos a tener que desarmar. También le dejo el enlace por si lo quieren ver. Tengo videos de cómo fabricar, digamos, un fotocontrol a 12 volt, y también dejo el video a las conexiones de un fotocontrol a 220 más un contactor, por si quieren saber cómo va conectado, pero directamente en este video lo vamos a ver también. Bien, esto lo único que tendríamos que hacer es fuerza, palanca un poquito, y tendría que... ahí está. Ahí salió. Como pueden ver, tiene esto sería el LED infrarrojo. Tenemos un capacitor, un transistor, un diodo, y acá lo que tenemos un relé. Esto es el relé que hace la activación y habilita los 12 volts. Ahí lo vamos a acercar un poquito para ver mejor. Ahí podemos ver mejor. Acá tenemos una resistencia, no tiene mucho, así que es muy fácil de saber. Vamos a mirar de este lado. Acá podemos ver, tenemos los caminos cortados. Este por medio de la humedad directamente se terminó cortando los caminos, así que acá lo que vamos a tener que hacer es raspar todos los caminos, ver a ver cuáles son los que están bien cortados. Este, como pueden ver, está totalmente cortado, pero este también está totalmente cortado, así que lo vamos a gastar. Vamos a sacar un poquito la pintura y lo vamos a estañar, le vamos a hacer de vuelta los caminos para ver si tenemos suerte y no hay nada quemado. Si no, vamos a tener que mirar ya lo que sería este transistor. Directamente tendríamos que desoldar y mirar, pero lo primero que vamos a hacer es soldar eso y vamos a hacer una pequeña prueba. Así que vamos a tener que ir raspando. Ahí, como pueden ver, está totalmente suelto. Y este parecería que también. Vamos a gastar bien. Cuando más le vamos a tener que hacer bien los caminitos. Vamos a pegar una pequeña limpieza con un poquito de alcohol y un cepillo, y vamos a ver. Vamos a tener que probar. Esto es la misma humedad, y por estar a la intemperie termina pasando estas cosas, termina cortándose los caminos. Todo esto vamos a tener que revisar. Bueno, ahí ya la tenemos reparada. Le hicimos el caminito de estos dos que eran los que más estaban estropeados. El tercero está bastante bien, así que acá tenemos positivo, negativo, y esto sería lo que sería la salida. Como pueden ver, el blanco viene directamente a una de las patas del relé. Sería el rojo, que sería positivo, pasa por el diodo y viene al centro. A ver, ¿sí? Viene al centro de nuestro relé. Sería el común, va a quedar como común, ¿entiendes? Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a pelar. Para eso vamos a ocupar nuestra fuente de laboratorio. Entonces vamos a prender.
Ahí ya tenemos para 12 volt, así que vamos a poner, tenemos positivo. Lo que tendríamos que hacer es conectar una lámpara. Acá yo tengo una lámpara. Lo que vamos a hacer es, primero antes de conectar eso, es ver cuándo es nuestro positivo y nuestro negativo de la lámpara. Ahí está conectada al revés, así que sería este nuestro positivo y este nuestro negativo. Así que sabemos que este es nuestro negativo, así que este es el que vamos a poner con el negro acá. Acuérdense que los negros van a ser nuestros comunes. El blanco va a ser nuestra salida, así que vamos a poner en la lámpara. Ahí tenemos. Y entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es negativo al medio. Y bueno, lo único que nos quedaría colocar es los 12 volt en esta parte, en el rojo, y directamente encendió. Una manera de saber si el fotocontrol está funcionando es, vamos a acercar esta luz al fotocontrol y debería apagarse. Y ahí anduvo. Si yo tapo esto, ahí ya funcionó. Volvemos a hacer la misma prueba. Directamente apagó. Como pueden ver, ahí ya está solucionado. Así como pudieron ver, el problema era en sí la misma humedad que terminó carcomiendo los caminos del circuito, pero le pudimos dar una solución, pudimos darle una segunda vida. Bueno amigos, si tienen alguna duda, por favor comenten ahí en los comentarios. Yo mientras pueda se lo voy a estar contestando, así que si tienen alguna duda no olviden hacer el comentario. Bueno, nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.